En 1988, un hermano mío, que no es el que está allí sentado, llevó a una feria con su empresa una máquina, y era una máquina que jugaba a las 7:30. Y en casa pues nos burlábamos diciendo, vaya invento, una máquina que juega a las 7:30. Lo decíamos de broma porque, digamos, la gracia no estaba en que jugaba a 7:30, sino la gracia estaba en que cogía las cartas de la baraja española, las leía, las interpretaba, ahí está, y actuaba y, digamos, jugaba en consecuencia. Bueno, pues la forma en la que se interpretaban las imágenes en los años 80 y como se interpretan ahora ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la forma de procesar. En los años 80, en el 88, teníamos al Landsat 5 volando y generando imágenes cada 16 días, 30 metros, existía el análisis de componentes principales, pero no existían todavía o no estaban implementadas o no había la capacidad para aplicarlas otras técnicas de análisis de datos, y todas esas técnicas entran dentro de lo que se llama Machine Learning. Y aunque la mayor parte de muchos de vosotros conocéis qué es eso, lo voy a ilustrar porque cuando lo vemos, digamos, somos un poco más conscientes de qué es lo que ha cambiado. Y para eso nos vamos a ir a Burgos, vamos a ir a un sitio concreto, y nos vamos a un sitio concreto que es esto de aquí, lo vemos ahí en la imagen del miércoles pasado, de Sentinel, y no se ve muy bien la imagen, pero aquí hay un pinar, rebollar más o menos claro, y hay un cultivo. Pues bueno, esto es una composición de varias bandas, y podemos ver cada banda individualmente, la 4 que es el rojo, la 8 que es el infrarrojo, y lo que podemos hacer con eso es coger píxeles, son las muestras de las que os han hablado anteriormente, al azar dentro de la zona de pinar, y vemos que todas tienen estos niveles de rojo e infrarrojo. Cogemos píxeles en la zona de cultivo y vemos que tienen otros niveles. Pues bien, si estuviéramos en los años 80, y esto se podía hacer perfectamente en los años 80, uno traza una línea por aquí, a mano o como le dé la gana, con el procedimiento que quiera, y dice, lo que hay para allá es los píxeles, me cojo un píxel que no sé qué es lo que tiene, si cae aquí es cultivo agrícola, si cae aquí es un pinar, resuelto. Es decir, no, eso en los años 80 se resolvía así, eligiendo los criterios a la vista de los datos. Uno veía. Bueno, claro, un pinar y un cultivo agrícola, pues evidentemente son cosas muy distintas. Podemos coger pues un pinar, un rebollar y un brezal, y esto es del miércoles pasado, de esa imagen Sentinel, de esas dos bandas. Pues incluso con cosas un poco más parecidas, con dos variables podemos clasificar, trazamos una línea por aquí y otra línea por aquí, y podemos clasificar píxeles que no sabemos, cuya cubierta no desconocemos, y le asignamos en la cubierta pues o esto o esto o esto. Luego, si acaso, comento sobre esta dispersión que hay aquí, porque digamos, también da de sí. ¿Qué es lo que pasa? No siempre ocurre esto. ¿Por qué? Porque hay más cubiertas. Entonces, cuando hay más cubiertas, necesitamos más variables clasificadoras. Entonces, lo que podemos hacer con 2, 3, 4, 5 variables clasificadoras, que es trabajarlas manualmente, visualizarlas y ir decidiendo nosotros el criterio, no lo podemos hacer cuando tenemos, en lugar de 2, pues 10, 100, 500 variables clasificadoras. Entonces, la novedad que ha cambiado de los años 80 a lo que se hace en el siglo XXI son metodologías que te permiten generar criterios para separar en base a muchas variables clasificadoras, es decir, en base a más bandas de esa imagen, de ese Sentinel, a fechas bien elegidas, como decía Cristina, si yo elijo bien la fecha, pues tengo más poder discriminador, a no solo información, digamos, del color o de la espectral, sino también información estructural a partir del LIDAR. El LIDAR podemos generar bastantes variables
de carácter geométrico. Si seguimos sumando muchas fechas, muchas bandas, información complementaria. Eso solo lo podemos procesar con técnicas que entran dentro de lo que se llama Machine Learning. Y eso, en definitiva, es lo que nos permite hacer este tipo de cosas, como lo que se comenta para el País Vasco, para Cantabria, o en este caso para Castilla y León. Antes de explicar igual no me voy a detener para abreviar un poco. Es decir, hay muchas cosas, es decir, la clasificación puede hacerse bien o mal y hay que prestar especial atención, y estas son algunas de las claves que, digamos, que hacen a las que hay que prestar especial atención. Yo quería detenerme en la resolución espacial, pero para, si acaso, en el rato que tenemos de debate, entramos y hacemos esa reflexión sobre la resolución espacial o sobre cualquiera de las otras claves que tenemos aquí, y voy directamente a contar. Digamos, lo que da título a esta charla, y es la clasificación de cubiertas naturales. Bueno, eso forma parte de un proyecto que puso en marcha el Instituto Tecnológico Agrario, el ITACIL de la Junta, en 2013. Y es un proyecto con el cual se generan una capa, un mapa de cubiertas, tanto de cultivos como de cubiertas naturales y seminaturales de toda Castilla y León, una capa al año, digamos, y se hizo retrospectivamente desde 2011 hasta la actualidad, una capa de 20 por 20 metros hasta 2016, a partir de 2017 también de 10 por 10 metros, y en la que intentamos distinguir en torno a 145 tipos de cubiertas distintos, de los cuales en torno a 75 son cubiertas naturales. Las técnicas que se utilizan son técnicas de Machine Learning, se basa en un entrenamiento, y esto es clave, que es distinto según los distintos tipos de cubierta. En el campo agrícola tienen una fuente de entrenamiento muy buena, que son las declaraciones de cultivo. En lo que se refiere a medio natural, el entrenamiento somos mucho más pobres, porque tiene que ser un entrenamiento con una certidumbre muy alta, y lo tenemos que generar. Para el arbolado tenemos el Inventario Forestal Nacional, y para el desarbolado lo tenemos que generar nosotros, y entonces es un entrenamiento escaso. En conjunto, el nivel de acierto está en torno al 82%, 80 y pico, cambia según ediciones y según años, digamos, o según resolución 20-10 metros, y está disponible en Internet, en la página web del ITACIL, donde está tanto en servicio WMS como a descarga. Ese es el producto, y ahora voy a comentar alguna cosa sobre la parte de medio natural. Y lo primero es visualizar ejemplos para ver qué aspecto tiene. Entonces, podemos ver a 1,25.000 cómo se clasifica digamos, esa zona. Este es el resultado, y la primera cosa que vemos aquí es una dispersión, un ruido que choca un poco. Bueno, este ruido en parte se debe a que es una estimación estadística, es decir, a error de cálculo, y en parte se debe a la heterogeneidad, a las diferencias que hay dentro de una misma cubierta. Al principio nosotros hacíamos un tratamiento posterior para eliminar el ruido,
y hay muchos filtros que lo que haces es eliminas el ruido y generas un mapa que aparentemente es mejor porque tienes manchas continuas homogéneas. Luego nos hemos dado cuenta que estábamos no solo enmascarando el error, sino también las irregularidades, las variaciones reales, y ahora tendemos más a dejar ese ruido como parte del mapa. Si nos acercamos, bueno, si ponemos líneas del SIGPAC, pues vemos si hay o no correspondencia, y si vamos a un sitio un poco más de detalle para ver eso mismo, y estamos clasificando, pues esto es encinar denso, claro, pues hay matorral, etcétera, pues los resultados son de este tipo superpuestos con las líneas. Entonces, bueno, es un producto que tiene un porcentaje de acierto y al cual, digamos, no debemos dejarnos deslumbrar por los aciertos, porque hay que tener cuidado por dónde se equivoca y para poner el foco donde qué tenemos que corregir y qué tenemos que mejorar, que es muchísimo, por lo menos en medio natural. Si nos volvemos, fundamental, ¿qué queremos distinguir? Bueno, siempre es una cosa, dependiendo de qué herramienta queremos, está lo que queremos distinguir y lo que podemos distinguir, y lo ideal es que seamos capaces de distinguir aquello que queremos. Nosotros lanzamos una propuesta a ver qué sale, y si vemos que hay confusión dentro de clases, agrupamos, desagrupamos, o eso es lo que tenemos que hacer. En principio, pues distinguimos formaciones arboladas, digamos, etiquetadas por la especie dominante y por la fracción de cavidad cubierta en intervalos, digamos, más o menos ad hoc. En lo que se refiere a la parte arbolada, este es un mapa dando colores a la parte arbolada, y las formaciones desarboladas, pues, digamos, aspiramos a distinguir 40 cosas distintas. Bueno, primero dijimos 50, luego rebajamos a 40 cosas que tengan una representación significativa, pues más de 5.000 hectáreas, es decir, superficies importantes. En total, en Castilla y León, pues 4 tipos de brezales, 2 de jarales, 1 mixto, leguminosas, 2 tipos de piornales, luego espinosas, aulagar, aliagar, olaguinar, de ulex, labiadas, pues también 2 o 3 tipos, pastos de montaña, un par de ellos, mesófilos, 2 intermedios. Bueno, al final uno se ve obligado a hacer colectivos suficientemente grandes para que, digamos, puedan ser identificados por el método. Y esto es una cuestión de prueba y error. Hemos elegido 40, vemos dónde fallan, cuáles no fallan. Lo que nos toca ahora es corregir esto y, sobre todo, mejorar el entrenamiento. Bueno, el principal problema con los arbolados y también con los desarbolados, y ha salido aquí varias veces, es que lo que nos encontramos la realidad es esta. La realidad no son compartimentos estancos, sino variaciones más o menos continuas, parches, introgresiones, contaminaciones, transiciones de digamos, tipos de vegetación que nosotros hemos idealizado. Y eso, el tratamiento de eso, pues no es fácil. Y eso se aborda de distintas formas, y la primera es qué es lo que queremos cartografiar, un complejo de comunidades, cada comunidad individual. Entonces, ese ejercicio, desde luego, es importante, porque, y aquí es difícil de resolver. Segunda cosa importante, ¿acertamos o no acertamos? Bueno, pues sí y no. Para las masas arboladas, y sobre todo las masas arboladas cerradas, más del 70% de la cavidad cubierta, llegamos al 87%, en píxeles de 20 por 20. Si hacemos la 10 por 10 ya la cosa se estropea. Pero en masas en cultivos el resultado es bastante bueno, sorprendentemente. Pero en masas desarboladas, por muchas razones, porque no lo estamos haciendo bien, porque el entrenamiento no es bueno y porque intrínsecamente son difíciles de encasillar, el resultado es bastante bajo. Tenemos que cambiar metodológicamente, claramente. No sé cómo vamos de tiempo.
Bueno, otro contraste de que uno hace a ver si, bueno, si acertamos, pues bueno, unas cosas sí y otras no. Bueno, una reflexión que quiero hacer también es que cuando generamos una herramienta de este tipo, no tenemos que pensar que sea una herramienta que valga para todo. Es decir, todas las herramientas tienen sus limitaciones y normalmente lo que tenemos que saber es integrarla, digamos, que esto alimente nuestro sistema de información de cubiertas o del territorio de gestión en la parte en la que necesita alimentación. Es decir, no necesitamos una herramienta autónoma, sino saber contribuir, digamos, a que el sistema de información que tengamos de las cubiertas o de la ocupación o del uso del suelo sea mejor. Es decir, hay que verlo integrado, con lo cual el que falle en unos sitios o funcione mejor en otros no es necesariamente un problema grande. Un chequeo también que no viene mal, que es un poco grosero, es ver cuánto suma la superficie total de coníferas, de frondosas, de matorral, y compararla con los datos que tenemos nosotros. Entonces, esos son las superficies que uno obtiene a partir de esta cartografía, y si lo comparamos con esto, hace algunos años publicamos una versión, un mapa 400.000, que es una versión simplificada del mapa forestal, incorporando, digamos, enriqueciéndola en términos florísticos y en términos de la, digamos, la componente, como describiendo un poco más ampliamente las comunidades vegetales y en particular los terrenos desarbolados. Y de ahí se generan unas superficies también. Pues decíamos, hay 1 millón de hectáreas de coníferas y ahora hay, y según este mapa, hay 990.000. Bueno, prácticamente ambas coinciden. En frondosas, 1,9 millones, 1,75. ¿Qué nos estamos equivocando aquí? Y hago un inciso. Pueden ser perfectamente ciertas esto y esto, perfectamente ciertas. ¿Por qué? Todo depende de lo que consideremos que es una masa arbolada abierta. Si yo en una masa arbolada abierta considero la suma de toda la superficie, los árboles y los claros grandes y pequeños, estoy considerando una superficie. Si yo, en cuanto veo un píxel de 20 por 20, considero que no forma parte de la masa arbolada abierta, lo extraigo, genero otra superficie. Entonces, la escala y el concepto que tenemos de cada tipo de cubierta condiciona la cartografía. Y en esta cartografía aquí estamos extrayendo todos los huecos de más de 20 por 20 metros. Entonces, bueno, por otra parte, esta cifra no es que sea buena, es que está clavada. Y está clavada porque una de las variables clasificadoras es la fracción de cavidad cubierta estimada a partir del LIDAR, donde lo clavamos. Y esa variable clasificadora en nuestro procesado de datos aparece en primer lugar y desde luego es el primer discriminante cuando separamos cubiertas, con lo cual realmente está clavado, pero es coherente con esto que incluye esos huecos que no consideramos. No voy a entrar en detalles metodológicos porque quiero al final hacer una reflexión, y es que, de hecho tenía una imagen para esto. A ver, parece que estamos haciendo maravillas y malabares con esto, pero en mi opinión estamos en la protohistoria de la clasificación de cubiertas. Es decir, estamos haciendo chapucillas realmente. Esto da mucho más de sí y estoy hablando por supuesto en primera persona, de lo que estamos haciendo. Y tenemos desde luego mucho que mejorar y en muchos frentes. Puedo sugerir algunos que son los que me aplicaría a mí, y algunos seguro que tienen más razones. Desde luego tenemos que mejorar el entrenamiento, hablo en primera persona, pero también tenemos que cuidar el sobreentrenamiento, y es que hagamos unos modelos que se comporten muy bien
con el material que metemos y, digamos, no se comporten tan bien con el resto del material. Tenemos que exprimir mejor el LIDAR. Es decir, la parte geométrica estamos metiendo pues, digamos, unas alturas con unos percentiles determinados, fracción de cavidad cubierta, pero geométricamente podemos explotarlo mucho más, cómo se distribuyen los huecos dentro fuera copa, dentro de copa, cómo es de rugoso. Es decir, hay muchas variables de carácter geométrico que no estamos explotando y que desde luego a eso el LIDAR se le puede dar es un complemento fundamental a la respuesta espectral. Otra cuestión ya metodológica, a ver, lo más habitual es que estemos clasificando píxeles, como si cada píxel fuera una cosa, y a cada píxel decimos, este es de Rebollar, este píxel es de Pinar, este píxel, como si fueran cosas independientes. En absoluto, los píxeles están unos al lado del otro y no son cosas independientes. Es más, hay comunidades, hay tipos de cubierta que tienen sentido cuando consideremos varios píxeles conjuntos y estamos utilizando metodologías que no tienen en cuenta, digamos, esas cuestiones espacio-contextuales. Hay metodologías espacio-contextuales o podemos clasificar colectivos de píxeles. El problema es cuáles son esos colectivos. Entonces, metodológicamente, nosotros, desde luego, tenemos que mejorar, pues tantear más técnicas de Machine Learning. Utilizamos árboles de decisión, pero bueno, desde luego hay que reiterarlos para hacer Random Forest y las técnicas de Deep Learning, desde luego, te dan más recorrido. Pero es que además no solo que tenemos que ir a clasificar cada píxel, es más, estamos trabajando nos hemos ido al mundo raster y miramos de desprecio al mundo vectorial cuando realmente tenemos que integrar, es decir, los productos que generemos tenemos que saber integrar esa información raster con líneas que, digamos, o bien para clasificar o bien para generar los productos que interesan, tenemos que saber jugar a la vez con esos dos mundos y no quedarnos en el mundo raster. Bueno, hay por lanzar algunas de las cuestiones en las que desde luego nos quedan y mucho que desde luego que desconocemos, porque este campo está ahora en pleno auge, hay miles de publicaciones sobre la materia y desde luego seguro que nos queda mucho camino por recorrer. Y bueno, ahí termina la presentación. Yo me quedo aquí.